Antes de la era de los aviones a reacción, viajar a Nueva Zelanda era todo un desafío con largos trayectos en aviones de pistón y antiguos hidroaviones. Sin embargo, en 1965, el aislamiento del país comenzó a desvanecerse. Tasman Empire Airways Limited, conocida como TEAL, y que pronto se convertiría en Air New Zealand, modernizó su flota adquiriendo 3 avanzados Douglas DC-8. El primero de estos aviones llegó con una gran expectación, marcando el inicio de una nueva era de vuelos regulares a Estados Unidos y Asia desde el renovado Aeropuerto Internacional de Auckland. ...4 de julio de 1966... Aeropuerto Internacional de Auckland, Nueva Zelanda. Son las 3 de la tarde, y aquí, un grupo de pilotos se prepara para un vuelo de pruebas. En este vuelo van a probar el segundo de los DC-8 adquiridos por Air New Zealand. Como parte del proceso de modernización, Air New Zealand preparó a sus pilotos para adaptarse al gran avance tecnológico que representaban los nuevos DC-8. Uno de los primeros en completar esta transición fue el capitán Donald McLachlan, de 46 años, un experimentado piloto que llevaba volando para Teal y Air New Zealand desde 1947. Cuando los DC-8 llegaron en 1965, McLachlan ya había completado su habilitación, y en septiembre de ese mismo año se certificó como instructor, permitiéndole formar a la siguiente generación de tripulantes de estos avanzados aviones. El 4 de julio de 1966, el capitán McLachlan lideró una sesión de entrenamiento a bordo del ZK-NZB, que había sido retirado temporalmente de los vuelos comerciales para realizar la calificación de varios primeros oficiales, incluido Brian Ruffell, de 29 años. Ruffell había terminado recientemente el curso básico del DC-8 y estaba en la etapa de entrenamiento complementario. En este momento, Ruffell acumulaba tan solo 21 horas en el DC-8 de un total de 4.200 horas de vuelo. La tripulación del entrenamiento también incluía al ingeniero de vuelo Gordon Tonkin, de 33 años, responsable de operar los sistemas de la aeronave. Además, a bordo iban otros 2 pilotos, el capitán Bernard Wyatt y el primer oficial Kenneth Sawyer, quienes ocupaban el asiento del observador y el puesto de navegante respectivamente. Aunque el informe oficial señala que no tenían tareas asignadas, era común en este tipo de vuelos de instrucción llevar tripulantes adicionales para apoyar al instructor y al aprendiz en caso de cualquier imprevisto. El DC-8 que iban a probar ya había estado volando hacia y desde el aeropuerto de Auckland en vuelos de entrenamiento durante la mayor parte del día, cuando la tripulación lo recogió en la plataforma esa tarde y solicitó permiso para poner en marcha los motores. El clima no era perfecto, con cúmulos nublados a 1500 pies y lluvias dispersas, pero el viento estaba casi en calma, lo que no presentó muchas dificultades para el nuevo primer oficial. A las 15:59, el DC-8 se alineó con la pista 23 de Auckland y se preparó para el despegue con el primer oficial en práctica, Ruffell, a los mandos. Como estaba familiarizado con el concepto de este tipo de vuelos de entrenamiento, esperaba que el capitán McLachlan lo pusiera a prueba simulando una falla del motor después de alcanzar la velocidad de decisión, y esa era de hecho la intención de McLachlan. La velocidad de decisión, o V1, es la velocidad máxima en la que es seguro abortar un despegue. Los pilotos la calculan antes del vuelo, teniendo en cuenta el peso de la aeronave, la longitud de la pista, la presencia de agua o nieve y otros factores. Después de alcanzar V1, el piloto debe continuar el despegue, independientemente de los fallos que puedan producirse, por lo que una avería del motor después de V1 se considera una de las emergencias más difíciles a las que puede enfrentarse un piloto. Llevar la aeronave al aire de forma segura con un empuje inferior al normal y una fuerza de guiñada asimétrica requiere mucha habilidad y práctica. En la actualidad, el entrenamiento para este tipo de emergencias en aviones comerciales se realiza en un simulador. Aunque los ejercicios de simulación de fallo de motor durante el despegue se realizan en pequeños bimotores como parte de la habilitación inicial de un piloto para aviones multimotor, hoy en día se considera que este entrenamiento es demasiado arriesgado para intentarlo en un gran avión de pasajeros, además de poco rentable. Los simuladores modernos permiten evitar tanto el riesgo como el gasto.
Sin embargo, este tipo de entrenamiento era históricamente más común debido al número limitado de simuladores y a la falta de fidelidad de estos. Durante los vuelos de instrucción en el avión real, el instructor normalmente simula una falla del motor moviendo una palanca de potencia a ralentí sin previo aviso. A las 16:00, el avión comenzó su carrera por la pista de despegue. El primer oficial, nervioso, esperaba el movimiento del capitán en cualquier momento. La aceleración era normal, pero sospechaba firmemente que justo antes del despegue, el capitán McLachlan movería una palanca de potencia a ralentí y no tenía forma de saber cuál era. A una velocidad de 103 nudos, el avión alcanzó V1 y Raffel se dispuso a despegar. En los siguientes segundos alcanzaría la velocidad de rotación calculada, o VR, que era de 118 nudos. En ese momento, Raffel levantaría el morro para sacar el avión de la pista. El trabajo de McLachlan era simular una falla del motor después de la V1, pero antes de alcanzar VR, que es el punto más adverso para tal mal funcionamiento. Y así lo hizo. El capitán agarró la palanca del motor número 4 y la arrastró hacia atrás para llevarla al ralentí. Pero lo hizo de una manera distinta a como lo haría cualquier piloto a los mandos. Agarró la palanca número 4 desde un saliente, una pequeña palanca que tenía en el lateral llamada Spoiler Disarm Extension, o en castellano, extensión para el desarme del alerón. No había ninguna regla que prohibiera específicamente al capitán McLachlan mover la palanca de potencia número 4 utilizando la extensión de desarme del alerón, ni se le habría ocurrido que esto pudiera ser peligroso de alguna manera. Pero a los pocos segundos de su acción poco ortodoxa, quedó claro que algo iba terriblemente mal con el avión. En cuanto Raffel empezó a tirar atrás de sus controles, el avión se elevó en el aire y quedó claro de inmediato que algo no iba bien. La resistencia que Raffel podía sentir en el lado derecho del avión era tan grande que pensó que el capitán debía haber hecho retroceder ambos motores de ese lado. Aplicó el timón de dirección izquierda a fondo para cancelar la guiñada, pero el avión estaba disminuyendo su velocidad. Alcanzó un máximo de 124,5 nudos antes de empezar a disminuir. Y para empeorar las cosas, el ala derecha se inclinaba, arrastrando el avión hacia abajo, y Raffel no tenía ni idea de por qué ni tiempo para arreglarlo. El DC-8 alcanzó una altitud de aproximadamente 100 pies sobre el suelo antes de comenzar a descender, desviándose e inclinándose hacia la derecha. Ninguno de los pilotos intercambió palabras mientras luchaban por determinar qué estaba sucediendo. No hubo alarmas, ni advertencias de pérdida de sustentación, ninguna señal evidente de falla mecánica. Temiendo que estuvieran a punto de estrellarse, el capitán Wyatt, que estaba de pie en la cabina, intentó ponerse a salvo, pero no tuvo tiempo de sentarse y abrocharse el cinturón de seguridad. En lugar de eso, se arrojó al suelo detrás del asiento del capitán y se agarró con todas sus fuerzas. Pocos momentos después del despegue, el DC-8 llegó a inclinarse 40 grados a la derecha, lo que hizo que la punta del ala golpease el suelo de la pista, dejando un surco en el barro. Después de esto, el avión se giró aún más hacia la derecha, destruyendo el ala al impactar. Giró sobre la punta del ala derecha y terminó con el morro estrellándose contra la hierba. La cabina delantera se desprendió y todo quedó boca abajo, mientras el resto del avión giró y se deslizó boca arriba por una calle de rodaje. 3 motores se separaron de las alas, rebotando al impactar, mientras que el motor número 2 quedó atrapado bajo el ala izquierda y provocó un incendio al encender el combustible derramado. Docenas de personas que se encontraban en el aeropuerto presenciaron el accidente, pero pocos se dieron cuenta de que el DC-8 estaba participando en un ejercicio de entrenamiento. Numerosos familiares de pasajeros de un vuelo a Brisbane, que había despegado 10 minutos antes, pensaron que el vuelo de pasajeros había dado la vuelta para realizar un aterrizaje de emergencia y se había estrellado. Los bomberos tampoco sabían que no había pasajeros a bordo, y lo descubrieron cuando llegaron a la cabina en llamas y no encontraron a nadie dentro. Cuando los bomberos llegaron a la cabina destrozada y volcada, encontraron a los 5 pilotos atrapados en el interior, todos ellos gravemente heridos. Se produjo una larga y difícil operación de rescate, en la que los primeros intervinientes tuvieron que abrirse paso hasta la cabina para extraer a la tripulación atrapada. Desafortunadamente, cuando lo lograron, el capitán McLachlan y el ingeniero de vuelo Tonkin estaban ya muertos. El primer oficial Raffel y los 2 observadores, el capitán Wyatt y el primer oficial Sawyer, sobrevivieron con heridas muy graves. ¿Qué había pasado?
¿Tuvo algo que ver la manera en la que el capitán McLachlan movió la palanca del motor número 4? El accidente fue el primero en la historia de New Zealand o de su predecesora Teal, así como el primero y hasta la fecha el único accidente fatal de un avión comercial en suelo neozelandés. El hecho de que no hubiera pasajeros involucrados fue un alivio para algunos, pero muchos otros temían que lo que saliera mal pudiera volver a ocurrir con consecuencias aún más graves. La División de Investigación de Accidentes de Nueva Zelanda, AIB, tenía que averiguar por qué el DC-8 dio una voltereta durante el despegue y si los vuelos de pasajeros podían estar en peligro. La primera pista la dieron varios pilotos y profesionales de la aviación que presenciaron el accidente desde un edificio adyacente a la pista. 4 de estos testigos oyeron un cambio en el ruido del motor poco antes de que el avión comenzara a ascender, seguido de una imagen sorprendente. Las compuertas de la cascada de ventiladores del motor número 4 estaban abiertas, o lo que es lo mismo, el motor 4 estaba en modo reversa. Pero cuando la AIB examinó los restos del motor número 4, descubrieron que si bien el motor no estaba generando energía en el momento del impacto, el inversor estaba en la posición replegada. Entonces, ¿era posible que el inversor se desplegara inicialmente, pero luego se replegara de nuevo antes de que el motor chocara contra el suelo? ¿O estaban equivocados los testigos? Descubrirlo no fue tan sencillo como lo sería hoy. El DC-8 estaba equipado con una grabadora de datos de vuelo, pero solo capturaba parámetros básicos como la velocidad aerodinámica, el rumbo y la altitud. No se registraba el estado de los inversores de empuje, por ejemplo. Sin embargo, a partir de los datos disponibles, los investigadores pudieron determinar que el avión comenzó a perder velocidad poco después del despegue, reduciéndose de un pico de 124,5 nudos a 118 nudos en el momento del impacto. Este comportamiento fue inesperado y anormal, pero no debería haber sido catastrófico. Después de recuperarse en el hospital, el primer oficial Raffel reveló que la resistencia en el lado derecho del avión era mayor de lo que esperaba de un motor averiado, y que no pudo mantener el control direccional incluso después de aplicar el timón de dirección completamente hacia la izquierda. Otros 2 testigos confirmaron de forma independiente que vieron que el timón de dirección se desvió completamente hacia la izquierda. Esta valiosa información, combinada con el análisis de los datos de vuelo, indicó firmemente a los investigadores que lo que sucedió durante el despegue no fue un simple fallo del motor. En este caso, la observación de los testigos de que se había desplegado el inversor de empuje número 4 tenía que tomarse totalmente en serio. Para investigar si el despliegue de un inversor de empuje había causado el accidente, los expertos de Douglas Aircraft realizaron simulaciones. Descubrieron que si el inversor del motor número 4 se desplegaba, la velocidad mínima para mantener el control de vuelo aumentaría de 113 a 141 nudos, una velocidad que el avión nunca llegó a alcanzar. Además, el empuje invertido causaría una pérdida de sustentación en el ala afectada, inclinando bruscamente el avión hacia ese lado. Aunque el inversor estaba guardado tras el choque, se concluyó que el capitán McLachlan intentó retraerlo, pero no lo suficientemente rápido para evitar el desastre. El primer oficial Raffel no revisó las palancas ni los indicadores del inversor y no sabía si éste se había desplegado. Aunque había una luz que indicaba el despliegue, los supervivientes no recordaron haberla visto en medio del caos. Los investigadores se preguntaron si el capitán podría haber provocado accidentalmente el despliegue del inversor número 4 mientras movía la palanca de potencia número 4 a ralentí. Según el capitán Wyatt, que sobrevivió, McLachlan hizo retroceder la palanca de potencia utilizando la extensión de desarme del alerón como manija, en lugar de agarrar la perilla con el pulgar y el índice. Utilizando un avión estacionado, los investigadores intentaron reproducir las técnicas empleadas por el capitán McLachlan. Descubrieron que, moviendo rápidamente la palanca del motor número 4, el inversor de empuje podía activarse involuntariamente. Esto ocurría a veces y no siempre, pero al hacer la prueba tirando de la clavija de desarme del spoiler, era más fácil aún que esto sucediese. Tras descubrir que era posible activar inadvertidamente un inversor con solo mover una palanca de potencia demasiado rápido, los investigadores de AIB reconocieron que era necesario actuar de inmediato para evitar que se repitiera. A las pocas horas de los experimentos, se envió una notificación a Douglas Aircraft. Todos los operadores del DC-8 fueron notificados rápidamente del problema y se les dijo a los pilotos que fueran conscientes del riesgo.
Los investigadores observaron que un motor a reacción siempre tarda la misma cantidad de tiempo en reducir la velocidad, aproximadamente 14 segundos en el caso del JT3D, independientemente de la rapidez con la que se mueva la palanca de potencia. Sin embargo, en los primeros aviones con motor de pistón, la velocidad con la que se cerraban los aceleradores influía en la velocidad de apagado del motor. Aunque el capitán McLachlan voló gran parte de su carrera en aviones de pistón, en principio debería haber sabido que la vieja lógica no se aplicaba a un avión de reacción. Aun sabiendo esto, la AIB prefirió la hipótesis de que actuó rápidamente debido a la dificultad de generar la falla del motor dentro del intervalo de 3 segundos entre V1 y VR. Además, también existía la posibilidad de haber movido la palanca de potencia rápidamente para minimizar la posibilidad de que el aprendiz viera qué palanca había seleccionado. Para tranquilizar al público, la AIB emitió un comunicado especial a los medios de comunicación, informando a los neozelandeses de que las circunstancias del accidente solo podían producirse durante un ejercicio de entrenamiento y no durante un vuelo normal. Al final, aunque la AIB tenía autoridad para encontrar a una persona u organización legalmente responsable del accidente, decidió no hacerlo, alegando que no había ninguna persona o grupo a quien culpar. Se podría argumentar que Douglas Aircraft fue el principal responsable debido al diseño de las palancas de freno de empuje, que permitieron un error de usuario potencialmente catastrófico. Si un fallo de diseño de este tipo hubiera pasado desapercibido en 2024 o ahora en 2025, el perdón no sería tan fácil. La historia de hoy comienza en el aeropuerto Arlanda de Estocolmo, Suecia, donde un McDonnell Douglas MD-81 de Scandinavian Airlines, apodado Dana Viking, aterrizó la noche del 26 de diciembre de 1991 tras un vuelo sin incidente desde Zúrich, Suiza. A pesar del mal tiempo, el viaje transcurrió con normalidad, y una vez que los últimos pasajeros desembarcaron, la aeronave fue asegurada para pasar la noche alrededor de las 23:00. Esa noche, el aeropuerto estaba envuelto en un clima inhóspito, aunque no extremo. La temperatura rondaba 1 grado centígrado, y una llovizna ligera caía persistentemente, sin llegar a convertirse en nieve. Para los pasajeros de aquel vuelo, se trataba de una típica noche invernal sueca, húmeda y fría. Sin embargo, sin que nadie lo sospechara, esas condiciones eran el primer eslabón de lo que estaba por venir. ...27 de diciembre de 1991... Aeropuerto Internacional de Arlanda, Estocolmo, Suecia. Aquí, el vuelo 751 de Scandinavian Airlines espera para salir rumbo a Barcelona, en España, a través de 2 paradas intermedias en Dinamarca y Polonia. Fundada en 1946 por la unión de 3 aerolíneas más pequeñas, Scandinavian Airlines System, más conocida por su acrónimo SAS, es la aerolínea de bandera conjunta de Dinamarca, Noruega y Suecia, que une los viajes aéreos de los 3 países nórdicos bajo la bandera de la cooperación internacional. A las 7:30 de la mañana, con la temperatura todavía rondando los 0 grados, comenzaron los preparativos para el siguiente viaje del Dana Viking, el vuelo a su primera escala en Copenhague, Dinamarca. Se habían asignado 6 miembros de la tripulación para el vuelo, incluidos 4 auxiliares de vuelo y una tripulación de 2 pilotos compuesta por el capitán Stefan Rasmussen, de 44 años, y el primer oficial Ulf Cedermark, de 34 años, que tenían un total combinado de 11.000 horas de vuelo. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia en el MD-81, aunque las 600 horas del capitán Rasmussen aún eclipsaban el total acumulado por el primer oficial Cedermark, que solo tenía 76. Además, en el avión también viajan 123 pasajeros. En total, 129 personas a bordo del MD-81. Mientras los pasajeros se preparaban para subir al avión, los equipos de tierra inspeccionaban las alas en busca de hielo y nieve. Usando una escalera, un mecánico se inclinó sobre el borde delantero del ala y raspó el agua-nieve, sin encontrar formaciones de hielo. Mientras tanto, el capitán Rasmussen ordenó que se rellenaran los tanques de combustible del avión y luego se concentró en el deshielo. En consecuencia, ordenó que se descongelara el avión, y los equipos de tierra rociaron las alas con una solución caliente de glicol y agua.
Cuando el mecánico informó que el deshielo había terminado, Rasmussen volvió a comprobarlo y preguntó: ¿lo tienen ya bien limpio bajo las alas? Sí, ahí abajo había mucho hielo y nieve. Ahora está bien, ahora está perfecto, explicó el mecánico. El vuelo 751 ya estaba en condiciones para despegar. A las 8:47, el avión comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron a ascender rumbo a Dinamarca. Pero la ilusión de normalidad no duró mucho. Cuando el avión despegó y comenzó su ascenso, el peso se transfirió del tren de aterrizaje a las alas, lo que provocó que éstas se flexionaran hacia arriba y hacia abajo. Esto rompió una capa de hielo transparente situada a la superficie de las alas que no había sido vista por ninguno de los técnicos de mantenimiento. Se desprendió de las alas y se deslizó hacia atrás en la estela, directamente hacia los dos motores del MD-81. Los grandes trozos de hielo cayeron sobre los ventiladores que giraban a gran velocidad y provocaron fuertes impactos que dañaron varias de las aspas de ambos motores. El flujo uniforme del aire sobre las aspas de ventilación es fundamental para la estabilidad de todo el proceso de compresión y combustión, y aunque ninguna de las aspas del ventilador se rompió por completo, las deformaciones causadas por el hielo fueron suficientes para alterar el delicado equilibrio de presiones dentro del motor derecho. 25 segundos después del despegue se escuchó un sonido sordo y bajo, seguido de una explosión. Acto seguido, se escucharon otros dos estallidos consecutivos. Mientras tanto, el avión continuaba ascendiendo y acelerando. El capitán intentó activar el piloto automático, como hubiera hecho en cualquier vuelo rutinario en este momento del ascenso, pero este no se activó y una alarma comenzó a sonar en cabina indicando que no era posible activarlo en estos momentos. Aún no sabían lo que estaba pasando en la parte trasera del avión. Luego miró sus instrumentos para identificar la fuente del problema, y aunque tuvo algunas dificultades para leer los indicadores digitales en medio de las fuertes vibraciones y las indicaciones que fluctuaban enormemente, se dio cuenta de que el problema estaba en el motor derecho. Inmediatamente, redujo ligeramente la potencia de ese motor. Reducir la potencia es una respuesta eficaz a una sobrecarga porque disminuye la presión en la cámara de combustión, pero la magnitud de la reducción necesaria puede variar, por lo que el procedimiento oficial exige que el piloto mueva la palanca de empuje afectada hasta el ralentí. Pero el capitán tan solo redujo la potencia a un 10%, lo que fue totalmente insuficiente para evitar que el motor siguiera sufriendo sobrecargas. El McDonnell Douglas MD-80 cuenta con un sistema llamado ARTS, Automatic Reserve Thrust System, diseñado para garantizar que si un motor falla después del despegue, el otro aumente automáticamente su potencia al máximo permitido. Esto es crucial, porque con menos potencia, el avión podría no tener suficiente empuje para ascender con seguridad. El ARTS se activa cuando hay una diferencia del 30,2% de la velocidad de rotación entre ambos motores. Sin embargo, la FAA descubrió que este sistema tenía una limitación. Algunas aerolíneas reducían la potencia de ambos motores tras el despegue para disminuir el ruido, lo que dejaba al avión con menos empuje del previsto en caso de fallo de un motor. Para solucionar esto, McDonnell Douglas desarrolló el ATR, que tenía un umbral de activación más sensible, detectando diferencias de solo un 7%, en vez del 30% que utilizaba el ARTS. El ATR no analizaba qué motor fallaba, simplemente empujaba ambas palancas de potencia hacia adelante, asumiendo que solo respondería el motor en buen estado. Se detenía al alcanzar la potencia máxima de aproximación frustrada y no emitía alarmas ni advertencias visuales. La única forma de anularlo era desconectando completamente el sistema de aceleración automática. 41 segundos después, el motor izquierdo que giraba a máxima potencia inducido por las órdenes del sistema ATR también comenzó a fallar y a lanzar llamaradas. La pérdida de potencia era notable y el nerviosismo en cabina aumentó drásticamente.
Segundos después, con el avión ya a 3000 pies de altura, el motor derecho falló catastróficamente y comenzó a lanzar escombros en llamas sobre los bosques suecos. Sin que los pilotos tuvieran tiempo para reaccionar, el motor izquierdo hizo lo mismo, dejando el avión sin empuje de ningún tipo, lo que provocó que los generadores comenzaran a morir. El avión comenzó a perder sus equipos eléctricos y las pantallas principales de los pilotos se apagaron. Su altitud máxima fue de 3318 pies y después el avión sin energía comenzó a descender irremediablemente. Entre los 123 pasajeros a bordo del vuelo 751 había al menos 2 capitanes de Scandinavian Airlines. Uno de ellos era Per Holmberg, de 47 años. Concluyó que la tripulación necesitaba ayuda desesperadamente. Era un piloto muy experimentado que había estado volando desde los 17 años y tenía 920 horas de experiencia en el MD-81, más que cualquiera de los miembros de la tripulación de cabina. En ese momento, decidió que era hora de intervenir. El capitán Rasmussen seguía sin entender muy bien qué estaba pasando y su orden fue: ¡enciendan los motores! ¡Enciendan los motores! Mientras tanto, el primer oficial Cedermark se puso en contacto con el controlador del aeropuerto pidiendo vectores para volver urgentemente. En ese momento, el capitán Holmberg llegó a la cabina. El primer oficial Cedermark le entregó inmediatamente una lista de verificación de emergencia y le dijo que pusiera en marcha la unidad de energía auxiliar, lo que proporcionaría energía eléctrica de respaldo. Holmberg obedeció, pero su preocupación inmediata era seguir volando recto y nivelado para evitar perder el control del avión sin energía, por lo que instó al capitán en olvidarse de todo lo demás y mirar hacia adelante. Sí, dijo el capitán Rasmussen, que volaba a mano, dirigiendo lo que se había convertido en poco más que un enorme planeador. Los pilotos comenzaron a repasar la lista de verificación de reinicio del motor para el motor derecho, intentándolo de manera continuada, pero este estaba muy dañado sin posibilidad de reparación. Dadas las advertencias de incendio, era evidente que el motor izquierdo estaba en las mismas condiciones. No podemos mantener los 2000 pies. Estamos descendiendo. Ahora estamos a 1600 y descendiendo, dijo el primer oficial Cedermark al control de tráfico aéreo. Prepárense para una emergencia en tierra, gritó el capitán Rasmussen a la tripulación de cabina. Los auxiliares de vuelo comenzaron a preparar la cabina a toda prisa para un aterrizaje forzoso que ahora parecía ya inevitable. No había forma de regresar al aeropuerto desde tan baja altitud. Su única esperanza era encontrar un lugar para aterrizar el avión. El capitán Holmberg extendió los flaps al completo. Ya estaban a tan solo 900 pies del suelo, unos 275 metros de altura. Echando un vistazo al horizonte, sus limitadas opciones se hicieron evidentes de repente. Entre densos bosques cubiertos de nieve intercalados con algunas casas, el capitán Rasmussen divisó un gran campo a la derecha, pero de inmediato juzgó que estaba fuera de su alcance. En cambio, eligió un campo más pequeño que estaba casi justo delante. Pero si continuaban rectos, Holmberg se dio cuenta de que podrían chocar contra las casas cercanas al campo, así que ordenó al capitán a los mandos que fuera al más alejado en la derecha. Rasmussen corrigió el rumbo 25 grados a la derecha, manteniendo el avión en línea con el campo pero no con las casas. De fondo se oía un auxiliar de vuelo que anunciaba: «Abróchense los cinturones de seguridad, mantengan la calma». En ese momento las alarmas de baja velocidad comenzaron a tronar en cabina. Apenas un segundo después de extenderse por completo, el tren de aterrizaje comenzó a chocar contra los árboles. El primer oficial Cedermark hizo una última transmisión inexpresiva. Estocolmo, SK-751. Nos vamos a estrellar ahora mismo. Poco antes de llegar al campo que Rasmussen y Holmberg habían elegido, el vuelo 751 descendió sobre un denso bosque de pinos. Los árboles golpearon el fuselaje y arrancaron el ala derecha derramando combustible sobre la nieve. El avión comenzó a volcarse sobre su lado derecho, pero antes de que pudiera inclinarse más de 20 grados, se estrelló con fuerza contra el suelo. La sección delantera recibió el golpe más fuerte. El avión se deslizó sobre la nieve y el hielo con el fuselaje partido en 3 pedazos. Momentos después, el MD-81 se detuvo en seco, partido en pedazos y sin una de las alas.
Los primeros segundos tras el accidente eran el preludio de una gran catástrofe. Silencio. Nada de movimiento. Hasta que los pasajeros, uno a uno, pudieron salir a través de los huecos generados en el fuselaje. Milagrosamente no hubo ni una sola persona fallecida en este increíble aterrizaje de emergencia. Varias personas resultaron gravemente heridas, en especial los situados en la parte delantera derecha, la cual sufrió el impacto más fuerte contra el suelo. Per Holmberg, que estaba de pie en el momento del impacto, había logrado apoyarse contra un mamparo, pero quedó inconsciente al ser arrojado de cabeza contra él durante el choque. Los pilotos lo encontraron tendido sin sentido en el suelo, en la parte trasera de la cabina, por lo que el capitán Rasmussen lo sacó del avión y lo colocó encima de un tobogán de emergencia, donde recuperó el conocimiento unos 20 minutos después del accidente. ¿Qué había pasado? ¿Cómo los encargados de quitar el hielo y nieve del avión no vieron la gran capa de hielo transparente que había sobre las alas? Inmediatamente después del accidente, los controladores aéreos avisaron a los servicios de emergencia de la desaparición del avión. Pero su ubicación fue desconocida hasta unos 15 minutos después del choque, cuando un superviviente logró hacer una llamada desde una cabina cercana a la zona del accidente. Los equipos de rescate acudieron al lugar con helicópteros y ambulancias, donde iniciaron la selección y transportaron por aire a varios de los supervivientes más gravemente heridos a hospitales de la zona. Aunque varias personas sufrieron heridas que les cambió la vida, la supervivencia de todos los que iban a bordo cautivó a la prensa y rápidamente catapultó a los 3 pilotos al estrellato. Los medios suecos bautizaron el accidente como el Milagro de Gotrora, en honor a un pueblo cercano, y desde entonces el accidente se conoce con este nombre. La tarea de investigar el casi desastre que se produjo en las afueras de Estocolmo recayó en la Independiente Junta Sueca de Investigación de Accidentes, conocida por su acrónimo sueco SHK. El hecho de que el vuelo 751 perdiera ambos motores debido a la ingestión de hielo se demostró en una etapa temprana de la investigación. Las aspas del ventilador mostraban daños compatibles con impactos de hielo, y los pasajeros recordaron haber visto hielo desprendiéndose de las alas durante el despegue. Se recogieron más de 500 piezas de motor debajo de la trayectoria de vuelo del vuelo 751, que en conjunto representaban solo un 30% del material faltante, lo que subraya la naturaleza catastrófica de la desintegración final de los motores. Sin embargo, los investigadores se preguntaron necesariamente si la falla de los 2 motores podría haberse evitado. Después de todo, una sobrecarga del motor normalmente no es un evento fatal. Incluso con aspas de ventilador dañadas, un motor puede continuar funcionando siempre que la potencia se reduzca por debajo del umbral de sobrecarga rápidamente. El umbral de sobrecarga del motor derecho era desconocido, pero la grabadora de datos de vuelo mostró que el capitán Rasmussen solo redujo la potencia en un 10% y no disminuyó más la potencia, a pesar de que la lista de verificación de sobrecarga del motor exige que la potencia se reduzca hasta el ralentí. El capitán Rasmussen dio una respuesta clara a esto. Simplemente no había recibido formación sobre cómo reaccionar ante una sobretensión de los motores. A diferencia de una falla total, la respuesta a una sobrecarga del motor no se practicaba en los entrenamientos de SAS, ni era obligatorio hacerlo. Y aunque los pasos se describían en el manual de referencia rápida de procedimientos anormales, los pilotos no tuvieron tiempo para revisarlo. Esto subrayó la necesidad de que la respuesta a la sobrecarga sea un elemento de memoria, un procedimiento que los pilotos deben memorizar y realizar de inmediato sin referencia a una lista de verificación. Solo después de analizar en detalle los datos de vuelo y consultar a McDonnell Douglas, los investigadores descubrieron que el desarrollo del accidente estuvo fuertemente influenciado por un sistema poco conocido, la restauración automática de empuje o ATR. En el momento del siniestro, este sistema era tan desconocido que ni siquiera tenía un nombre oficial. De hecho, fue bautizado como ATR únicamente debido a su papel clave en el accidente del vuelo 751. La tripulación del vuelo 751 no tenía conocimiento de la existencia de este sistema hasta que la investigación reveló su impacto en el accidente. Llegados a este punto quedaba una pregunta crucial. ¿Por qué se permitió al avión despegar con hielo transparente en sus alas? En teoría,
El capitán Rasmussen era el último responsable de garantizar que el avión estuviera libre de hielo al despegar. Sin embargo, en la práctica, esto suele significar recibir confirmación verbal de los técnicos de deshielo de que se ha eliminado todo el hielo, y a menos que el hielo siga siendo claramente visible desde la cabina, es probable que los pilotos crean en la palabra de los técnicos. La partida del avión con hielo a la sala se debió en realidad a un fallo en los procedimientos de deshielo de Scandinavian Airlines. Los técnicos no solo deben mirar, sino también palpar las alas en busca de hielo transparente. El hecho de que los procedimientos del SAS fueran inadecuados en este área era especialmente preocupante a la luz del hecho de que el hielo transparente de la serie de los MD-80 era una amenaza conocida dentro de la industria de la aviación. De hecho, se habían producido casos de hielo transparente que se desprendían de las alas y caían sobre los motores desde el lanzamiento del DC-951. Al final, la SHK concluyó que el accidente fue el resultado de varios fallos sistémicos y operativos, incluidos los procedimientos deficientes de la tripulación de tierra y la formación de los pilotos en SAS, y el diseño y la documentación deficientes del sistema ATR por parte de McDonnell Douglas. Como resultado de sus hallazgos, la SHK emitió 15 recomendaciones, entre ellas que McDonnell Douglas proporcionara una forma para que las aerolíneas desactivaran el ATR, que se mejoraran los requisitos de resistencia a los impactos de los compartimentos superiores y que la Administración de Aviación Civil de Suecia se asegurara de que SAS mejorara su programa de garantía de calidad. Gracias a estas medidas y a la toma de decisiones de los 3 pilotos bajo presión, la industria pudo conocer el peligro de la ingestión de hielo en la serie MD-80 sin pérdidas de vidas. Lamentablemente, el capitán Rasmussen nunca pudo experimentar estos cambios de primera mano. Aunque muchos de los sobrevivientes lo consideraron un héroe, sufrió un trauma emocional a causa del accidente que lo dejó sin poder regresar a la cabina de mando y nunca más voló aviones de pasajeros. Fainer tenía previsto transportar una carga de 40.000 kilogramos de mezclilla o tela vaquera a Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El cargamento de mezclilla llegó al muelle de carga de Fainer en el Aeropuerto Internacional de Miami en algún momento después de las 3 de la madrugada, momento en el que Aeromar, empresa encargada de cargar el avión, tenía previsto cargarlo en un DC-8. El DC-8 en cuestión no estaba en el aeropuerto a la hora señalada, y había un aviso de que no llegaría hasta el día siguiente. Esto hizo que se tomara la decisión de cambiar de avión durante la madrugada. ...7 de agosto de 1997... Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Pasan unos minutos del mediodía en Florida, y aquí, un DC-8-62 de Fainer espera para salir rumbo a República Dominicana. Fainer era una aerolínea de carga con base en el Aeropuerto Internacional de Miami, desde donde realizó sus primeros vuelos regulares en 1994. Fundada por el empresario J. Frank Fine, la aerolínea transportaba materias primas y otros bienes entre el sur de Florida y varios destinos en América Latina, utilizando una flota de anticuados Douglas DC-8 y un Lockheed L-1011 TriStar. Fainer se convirtió rápidamente en la mayor de las muchas aerolíneas de carga que operaban desde Miami, y en 1997, bajo el liderazgo del hijo de Fine, Barry, la aerolínea entró en el mercado de valores cotizando en bolsa. Lo hizo exactamente el 6 de agosto, el día antes de que se produjera el vuelo que hoy nos ocupa. En su oferta pública inicial, los inversores compraron millones de dólares en acciones de Fainer, una decisión de la que se arrepentirían en cuestión de horas. Fainer tenía previsto transportar una carga de 40.000 kilogramos de mezclilla o tela vaquera a Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El cargamento de mezclilla llegó al muelle de carga de Fainer en el Aeropuerto Internacional de Miami en algún momento después de las 3 de la madrugada, momento en el que Aeromar, empresa encargada de cargar el avión, tenía previsto cargarlo en un DC-8. El DC-8 en cuestión, con matrícula N30UA, no estaba en el aeropuerto a la hora señalada, y había un aviso de que no llegaría hasta el día siguiente.
Esto hizo que se tomara la decisión de cambiar de avión durante la madrugada, a otro DC-8 de matrícula N27UA que llegaría durante la noche, muy parecido, pero con una configuración de carga distinta. Mientras tanto, el personal de Aeromar pesaba la carga y un despachador de Fainer utilizó esta información para armar la hoja de peso y balanza de carga para el vuelo sin saber que se había cambiado el avión. Poco después se enteró del cambio y realizó un nuevo cálculo, que resultaba en que había que reducir la carga en 454 kilos para no superar el máximo permitido. Le pasó el nuevo resultado a un empleado de Fainer y así quedó todo finiquitado durante la noche. Más tarde, ya por la mañana, un equipo de carga de Aeromar, asistido por un supervisor de carga de Fainer, se dispuso a cargar los 16 palés en el avión. El DC-8 tenía 18 posiciones para palés de carga, numeradas de adelante hacia atrás, y la hoja de carga exigía que las posiciones 2 y 17 se dejaran vacías. El equipo de carga deslizó los palés hasta su lugar a lo largo de las vías del suelo, comenzando por la parte trasera del avión. Sin embargo, se encontraron con un problema con las posiciones 3, 4 y 5. En estos palés, la carga se desbordaba por los lados, lo que impedía que se bloquearan en sus respectivas posiciones en la vía del suelo. Después de debatir cómo resolver el problema, el equipo de carga aparentemente ideó un nuevo plan. Retiraron los palés 3 y 4 del avión. Luego empujaron los palés 5 a 16 hacia atrás un espacio, ocupando la posición 17 que estaba vacía anteriormente. Luego, el palé 4 fue girado 90 grados y colocado en la posición 5, ocupando también parcialmente la posición 4. Como resultado de esta reorganización, las posiciones 2 y 4 estaban vacías en lugar de las posiciones 2 y 17. Lo que significaba que la carga se había desplazado hacia la parte trasera del avión. Unido a esto, nadie trasladó la orden dada en la noche anterior de retirar 454 kilos de peso. El mensaje se perdió por algún lado de la cadena. Con esto, tenemos un avión de carga con sobrepeso y mal ajustado en cuanto a su centro de gravedad. Después de que toda la carga estuvo lista y asegurada, la tripulación de vuelo llegó para volar el avión a Santo Domingo. 4 personas abordaron el avión. El capitán Dale Thompson, de 42 años y una experiencia de 12.154 horas de vuelo, 2.522 de ellas al mando del DC-8. El primer oficial Steven Petrowski, de 26 años y 2.641 horas de vuelo, de las cuales 1.592 son en este tipo de avión. El ingeniero de vuelo Glenn Millington, de 35 años y 1.570 horas de vuelo. Y también en el avión viajaba el guardia de seguridad de Aeromar asignado en este envío. Los pilotos recibieron una hoja de carga y el ingeniero de vuelo Millington realizó las comprobaciones previas al vuelo. Aunque se suponía que debía revisar todos los palés de carga, el lío que habían montado en la bodega hizo que el ingeniero no pudiera pasar más allá de la posición número 3. El cambio en las posiciones de los palés, que no estaba indicado en la hoja de carga, pasó desapercibido para el ingeniero. A las 12:35, el vuelo 101 de Fainer recibió autorización para despegar desde la pista 27R del Aeropuerto Internacional de Miami. Momentos después, comenzaron a acelerar por la pista de despegue. ...80 nudos. V1. Rotate. Tranquilo. Cuando el avión comenzó a elevarse, enseguida adoptó un ángulo de cabeceo más alto de lo normal. El capitán rápidamente advirtió al copiloto y este intentó empujar sus controles para evitar que el movimiento fuera a más. Ascenso positivo. Tren arriba.
Apenas unos segundos después de subir el tren de aterrizaje, en cabina comenzó a sonar una estruendosa alarma. ¿Qué está pasando? Mierda, no lo sé. Perdemos velocidad, endereza. Pese a que el copiloto lo intentaba con todas sus fuerzas, el ángulo de cabeceo incrementaba más y más, la velocidad disminuía y la alarma no paraba de atronar en la cabina. En ese momento parecieron darse cuenta de que había un problema con el ajuste del compensador. Y el copiloto Petrovsky comenzó a intentar ajustar el compensador del morro hacia abajo usando la rueda de compensación manual. Por un momento las alarmas pararon, pero este alivio duraría tan solo un instante. El DC-8 pasó dando tumbos por el final de la pista en una loca actitud con el morro elevado, volando a menos de 200 pies sobre el suelo, unos 60 metros. El vibrador de la palanca de mando se detuvo un momento y luego se puso en marcha de nuevo de inmediato. Las alarmas volvieron a sonar, ahora no solo la de stall, también la de estar muy cerca del terreno. En ese momento, el extremo ángulo de ataque del DC-8 interrumpió el flujo de aire uniforme hacia los motores, y el motor número 4 comenzó a funcionar con fuerza, enviando ráfagas de llamas por el escape. En este momento, una disonancia de explosiones, alarmas de terreno y maldiciones llenó la cabina. ¿Qué está pasando?, gritó el primer oficial Petrovsky. Pero no hubo tiempo para obtener respuesta. El suelo apareció de repente para recibirlos con una rapidez aterradora. La exclamación final de Petrovsky fue el último sonido capturado en la grabadora de voz de cabina. Con el morro inclinado 23 grados hacia arriba y una inclinación de 20 grados hacia la derecha, el DC-8 se estrelló de cola en un campo más allá del final de la pista. En un pequeño centro comercial cercano especializado en hardware y electrónica, compradores y conductores vieron venir el avión y huyeron para salvar sus vidas. El fuselaje se estrelló contra el suelo y se deslizó hacia adelante durante 160 metros, atravesando los 6 carriles de la Northwest 72 Avenue, antes de detenerse en el estacionamiento del pequeño centro comercial. Los restos destrozados explotaron al impactar, provocando una enorme bola de fuego que se elevó en espiral sobre el distrito comercial en el oeste de Miami. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar en menos de 2 minutos se encontraron con un caos total. La gente se agolpaba en las calles deambulando en estado de shock, mientras los bomberos combatían el incendio e intentaban evitar que se extendiera a los edificios cercanos. Las llamas habían envuelto los restos del DC-8 junto a al menos 12 coches en el aparcamiento. El incendio tardó 30 minutos en extinguirse por completo. Milagrosamente, no circulaban coches por ese tramo de la avenida en el momento del impacto. Por pura coincidencia, las luces de ambos extremos de las calles estaban en rojo, lo que dejaba la avenida prácticamente vacía. Lamentablemente, no todos lograron escapar. Los equipos de emergencia constataron que las 4 personas que iban a bordo del DC-8 murieron en el impacto. Además, también un cliente del centro comercial que estaba en su coche aparcado murió en este accidente. Los daños materiales en las calles, los coches y los comercios adyacentes ascendieron a casi $1 millón. ¿Qué había pasado? ¿La pequeña sobrecarga y la mala colocación de la carga fue suficiente para tumbar este DC-8? Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte llegaron al lugar del accidente en cuestión de horas y se pusieron a tratar de descubrir la causa. Sin embargo, un descubrimiento sorprendente los llevó por una línea de investigación que resultó no tener nada que ver con el motivo del accidente del avión. La NTSB recuperó 60 de los 85 cierres que se suponía que mantenían los palés en su lugar, y 57 de ellos parecían haber estado desbloqueados en el momento del accidente. Esto sugería que la carga podría no haber estado bien asegurada y podría haberse movido durante el despegue, lo que provocó que el avión se inclinara bruscamente. Pero las entrevistas con el personal de Aeromar mostraron que este no era el caso. Un análisis de los datos de vuelo y de la hoja de carga mostró que si el centro de gravedad, el peso bruto y el ajuste de compensación indicados en la hoja eran correctos, entonces el avión no debería haber tenido ningún problema para despegar. Al investigar a los pilotos, la NTSB también descubrió que ninguno de ellos era un aviador estelar. Todos tenían antecedentes irregulares plagados de infracciones y deficiencias.
pero la grabación de voz de la cabina demostró sin lugar a dudas que siguieron el ajuste de compensación especificado y no se pudo encontrar ninguna prueba de que hicieran algo incorrecto. La atención se centró entonces en la propia hoja de carga. A lo largo de una serie de entrevistas empezaron a surgir importantes discrepancias. Un error de comunicación hizo que el exceso de carga retirado de la hoja de carga no se bajara realmente del avión, y una entrevista con un vicepresidente de Aeromar reveló que la medición del peso de la carga no incluía los palés ni el embalaje, lo que suponía unos 2.000 kilos extras en el peso del avión. Nuevos cálculos demostraron que estos errores hicieron que el avión tuviera un sobrepeso significativo. Pero eso no fue suficiente para provocar el accidente, ya que las pruebas con simuladores demostraron que el avión podía despegar con normalidad incluso si superaba su peso máximo de despegue en 2.400 kilogramos. Las imágenes de las cámaras de seguridad del proceso de carga finalmente proporcionaron el eslabón perdido. El vídeo reveló detalles críticos que los dos supervisores de carga habían ocultado a la NTSB en sus entrevistas iniciales. El supervisor de Aeromar explicó exactamente cómo se movió la carga hacia atrás para hacer espacio para el palé que era demasiado grande, y afirmó que el supervisor de Fainer les había ordenado que lo hicieran. Por otro lado, el supervisor de Fainer lo negó, afirmando que nunca le dijo a nadie que moviera los palés hacia atrás, y que el supervisor de Aeromar era el responsable. Los dos supervisores, que inicialmente habían tratado de guardar silencio, ahora se habían lanzado el uno al otro a los pies de los caballos. Aunque las imágenes de seguridad del día del accidente mostraban a los supervisores enzarzados en una acalorada discusión, el vídeo no incluía sonido, y la NTSB no pudo determinar quién ideó realmente el plan mortal. Los cálculos mostraron que fue efectivamente este cambio, en combinación con el exceso de peso, lo que provocó que el avión se inclinara demasiado hacia arriba al despegar. Una revisión más exhaustiva del avión accidentado reveló numerosos problemas mecánicos sin resolver y errores en la hoja de carga que no estaban relacionados con el accidente. Tras el suceso, la FAA inspeccionó las prácticas de carga de Fainer y encontró palés y carga mal asegurados, redes de carga reparadas con materiales no aprobados y un DC-8 con el suelo dañado y sin reparar a pesar de haber sido reportado. Además, Fainer parecía carecer de control sobre el proceso de carga. 3 días antes del accidente, un piloto detectó un grave error en el cálculo del centro de gravedad, lo que obligó a cancelar un vuelo. Todo indicaba serios problemas en la aerolínea. El 12 de septiembre de 1997, la FAA y Fainer firmaron un acuerdo por el cual la aerolínea detendría todas sus operaciones hasta que pudieran demostrar que cumplía con una serie de ultimátums de la FAA. Como parte del acuerdo, Fainer lanzó un programa para brindar capacitación formal a sus empleados de carga, incluidas lecciones teóricas sobre peso y equilibrio. También se llevaron a cabo revisiones en muchas otras áreas. Finalmente, la FAA permitió que Fainer comenzara a volar nuevamente el 28 de octubre, pero el daño ya estaba hecho. En el año 2000, Fainer se declaró en quiebra y fue adquirida por la aerolínea Arrow Air, aunque esta fue liquidada en 2010, borrando así el último rastro de Fainer. En su informe final, la NTSB emitió una gran cantidad de recomendaciones de seguridad para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir. Entre ellas se incluía la formación de los pilotos para reconocer y reaccionar rápidamente ante ajustes incorrectos de compensación, que la FAA auditara a todos los operadores de carga para garantizar que cumplieran con los requisitos de peso y equilibrio, que los supervisores de carga recibieran listas de verificación para guiar el proceso de carga y que las aerolíneas impartieran formación formal a los empleados de carga, incluida la instrucción sobre los peligros de una carga inadecuada. En la base aérea de Alberca, 3 pilotos se preparaban para trasladar un jet regional perteneciente a la aerolínea de bandera de Kazajistán Air Astana de regreso a casa tras un mantenimiento intensivo en Portugal. Pero casi tan pronto como el Embraer ERJ-190 despegó de Lisboa, los pilotos se encontraron envueltos en una emergencia aterradora, como nada que hubieran imaginado antes.
Ante una catástrofe casi segura, los pilotos hicieron una petición escalofriante. Air Astana 1388. Solicitamos vectores para volar sobre el océano. Podemos caer en cualquier momento. No podemos poner en riesgo las vidas de personas en tierra. ...11 de noviembre de 2018... Base aérea de Alverca, Portugal. Aquí, un Embraer 190 de la aerolínea Air Astana espera para salir hacia Bielorrusia. Entre 2011 y 2020, Air Astana operó 9 aviones regionales Embraer E190 de fabricación brasileña, capaces de transportar hasta 97 pasajeros en rutas cortas, casi siempre nacionales. Estos aviones de corto alcance normalmente no volaban a Europa, excepto cuando requerían un mantenimiento importante. Air Astana no tiene un taller de reparación propio capaz de realizar el mantenimiento pesado de los aviones Embraer, como tampoco lo tiene ninguna otra empresa en Kazajistán. Por lo que este trabajo se contrataba y sigue contratándose a empresas de mantenimiento certificadas en la Unión Europea. Para ello, la aerolínea tenía un contrato a largo plazo con una empresa de mantenimiento portuguesa. El 2 de octubre de 2018, el P-4KCJ fue trasladado a la base aérea de Alverca do Ribatejo, cerca de Lisboa, Portugal. Un aeródromo militar que también alberga varias empresas de mantenimiento civil. Según el contrato entre Air Astana y OHMA, la empresa contratada para estos trabajos, permanecería allí hasta el 24 de octubre mientras los técnicos realizaban la verificación C y ponían el avión en conformidad con los últimos boletines de servicio emitidos por el fabricante. Los boletines de servicio son el principal medio que tiene un fabricante de aeronaves para difundir actualizaciones y cambios de diseño directamente a los operadores. Algunos boletines de servicio son opcionales, mientras que otros pueden ser obligatorios, según la postura de las autoridades regulatorias pertinentes. Pero se considera una buena práctica cumplir con todos ellos, sean obligatorios o no, y esa era la intención de Air Astana. El 31 de octubre, ya con una semana de retraso sobre la fecha especificada, durante las pruebas finales antes de devolver el avión a Air Astana, el monitor de mensajes del avión lanzó una importante advertencia. FLT-CTR No Dispatch. Este mensaje significaba que había un problema con los sistemas de control de vuelo que impediría el despacho del avión. Después de varios días intentando solucionar este problema, los técnicos se quedaron sin pistas. Habían inspeccionado y probado cada centímetro del compartimento de aviónica y corregido todos los problemas que podrían haber generado la advertencia, pero esta seguía ahí. Por lo que finalmente decidieron buscar ayuda del fabricante. En respuesta, Embraer envió un representante técnico desde Ámsterdam. Este llegó el 6 de noviembre para aportar su experiencia a los esfuerzos del personal portugués que intentaba solucionar el problema. Finalmente, tras varios días de pruebas sin encontrar el problema, se decidió cambiar los 4 módulos del FCM, o módulos de control de vuelo, y el mensaje de error por fin desapareció. Con el avión ya a punto para volver a volar, un equipo de pilotos se dirigió a Portugal para llevarse el avión de vuelta a Kazajistán. A los mandos del vuelo 1388 está el capitán Vyacheslav Ausev, de 40 años y que cuenta con 6.009 horas de vuelo, 4.700 de ellas en aviones Embraer. Junto a él viajarán 2 copilotos, Bausirhan Karasholakov, de 32 años y 2.692 horas de experiencia, y Sergei Sokolov, de 26 años y 3.514 horas de vuelo acumuladas. A bordo del vuelo de regreso a su base, como pasajeros, iban 3 miembros del personal técnico de la operadora, incluyendo el director de gestión técnica de activos, el supervisor de mantenimiento y el gerente de logística. En total, 6 personas en el interior del Embraer de Air Astana. Finalmente, poco después del mediodía, el vuelo 1388 de Air Astana estaba listo para despegar y realizar el primer tramo del vuelo hacia Minsk, en Bielorrusia. A las 13:31 comenzaron a acelerar por la pista de despegue.
Durante unos 10 segundos después del despegue todo parecía normal. Pero después, de forma lenta pero cada vez más intensa, el avión empezó a balancearse de un lado a otro. A medida que ascendían hacia la primera capa de nubes, los pilotos intentaron corregir este balanceo con los alerones y el timón de dirección, pero las oscilaciones seguían aumentando. Algo estaba muy mal en el avión, pero ¿el qué? No había luces de advertencia ni mensajes de error en el EICAS. El capitán O'Chef intentó activar el piloto automático, pero este no respondió y mostró un primer mensaje de error. 2 minutos después, la situación se había agravado hasta convertirse en una emergencia total. El avión empezó a inclinarse hacia la izquierda y esta vez no pudieron nivelarlo. Con una violenta sacudida, el avión giró en una inclinación extrema hacia la izquierda, lo que hizo que las alas perdieran sustentación. El morro se hundió y el avión comenzó a descender. En cuestión de segundos se precipitaron 300 metros antes de que las alas se nivelaran y el capitán O'Chef pudiera salir del picado. En ese momento, el primer oficial Karas Holakov emitió una desesperada llamada de socorro, informando al control de tráfico aéreo de Lisboa de que el vuelo 1388 de Air Astana estaba fuera de control. Sin saber aún qué estaba causando el problema, los pilotos recurrieron a su entrenamiento. Como les habían enseñado a hacer en caso de un fallo en el control de vuelo, decidieron ganar tanta altitud como fuera posible para tener un colchón en caso de pérdida de control y luego empezar a solucionar el problema. Pero ni siquiera ganar altitud resultaba fácil. El avión era completamente incontrolable en su alabeo y con frecuencia asumía ángulos de inclinación extremos, lo que resultaba en una rápida pérdida de altitud. Mientras los pilotos intentaban comprender las respuestas completamente impredecibles del avión a sus órdenes, el vuelo 1388 se embarcó en una trayectoria de montaña rusa que simplemente se negaba a terminar. Después de ascender inicialmente a unos 10.000 pies, a las 13:38 el avión de repente se inclinó y cayó 5.000 pies en cuestión de segundos. La velocidad de descenso alcanzó brevemente los 20.000 pies por minuto, y los ocupantes se vieron sometidos a unas fuerzas G aplastantes durante la recuperación, llegando incluso a acercarse a los límites estructurales finales del avión. Los pilotos tuvieron suerte de que el E-190 fuera lo suficientemente flexible para soportarlo, porque estuvieron alarmantemente cerca de arrancarle las alas. Después de esta caída aterradora, el avión osciló violentamente entre 5.000 y 7.000 pies durante varios minutos. Sin embargo, a las 13:45, los pilotos lograron volver a elevarlo por encima de los 10.000 pies. Pero luego, volvieron a caer en picado, perdiendo alrededor de 4.000 pies y generando 3,5 puntos de fuerza G, lo que nuevamente superó la carga límite de diseño. Pero aún así, el avión se mantuvo firme y los pilotos volvieron a subir, esta vez hasta los 16.000 pies. Mientras hacían pruebas, conectando y desconectando controles, a las 14:03 el vuelo sufrió otro revés. El avión se invirtió por completo y comenzó a caer en picado, con una velocidad de descenso superior a los 20.000 pies por minuto. La velocidad aerodinámica superó los 400 nudos mientras el sistema de advertencia de proximidad al suelo comenzó a sonar. La recuperación de esta caída no era nada fácil debido a la gran velocidad. Si elevaban el avión con demasiada fuerza, sobrecargarían la estructura del avión y este se rompería en pedazos en el aire. Mientras que si lo hacían demasiado despacio, no tendrían tiempo de enderezarlo antes de estrellarse contra el suelo. Era un equilibrio delicado, pero los pilotos lograron dar en el blanco. Después de perder más de 10.000 pies de altitud en menos de un minuto, el vuelo 1388 comenzó a nivelarse. Los pilotos, conmocionados por la abrupta caída, aunque vivos, comprendieron que estaban volando con tiempo prestado y que tarde o temprano su suerte acabaría. Temiendo estrellarse en cualquier momento, pensaron en la gente que estaba en tierra y contactaron con el controlador de la zona de Lisboa. Lisboa, aquí Air Astana 1388. Solicitamos vectores para volar sobre el océano. Estamos totalmente fuera de control.
Podemos caer en cualquier momento. No podemos poner en riesgo las vidas de las personas en tierra. El controlador de Lisboa finalmente les indicó el rumbo hacia el océano, pero para gran frustración de los pilotos, no pudieron seguir las instrucciones del controlador ni 3 segundos seguidos. Mientras el avión seguía desplazándose de un lado al otro y de arriba abajo, los pilotos seguían buscando soluciones a sus problemas. Fue en ese momento cuando se les ocurrió la brillante idea de ponerse en contacto con los 3 técnicos de Air Astana que estaban en la cabina de pasajeros para ver si sabían algo sobre lo que se había hecho exactamente en el avión durante la revisión. Resultó que los técnicos tenían consigo la documentación completa que describía todo lo que se había hecho y, siguiendo las instrucciones de los pilotos, comenzaron a revisarla hasta que encontraron la prueba irrefutable. Una entrada en el registro que decía: cables de alerones cambiados. Por primera vez, los pilotos consideraron la posibilidad de que sus alerones estuvieran colocados del revés. Si así hubiera sido, eso explicaría casi todo lo que estaba sucediendo. Para probar su teoría, los pilotos ordenaron a los técnicos que observaran el movimiento de los alerones desde la cabina de pasajeros mientras se realizaban varios giros. Los técnicos pudieron confirmar lo que los pilotos ahora sospechaban, que los alerones se movían en la dirección opuesta a sus órdenes. A las 14:38, armados con una comprensión completa de la naturaleza del problema, los pilotos pudieron ajustar sus entradas para evitar desviaciones importantes del vuelo controlado. A estas alturas, ya llevaban más de una hora sobrevolando el centro de Portugal y los pilotos no tenían ni idea de dónde se encontraban ni a dónde se dirigían. El controlador les sugirió que aterrizaran en la base aérea de Beja, un aeródromo militar cercano a su posición con buen tiempo y una pista larga. Para ayudarlos a encontrarlos enviaron 2 F-16 de la Fuerza Aérea Portuguesa para interceptar el avión. Bajo la dirección de los F-16, los pilotos pudieron maniobrar el avión para realizar una aproximación directa a la pista 19 derecha de la base aérea de Beja. Pero a medida que se acercaban al aeropuerto, el avión comenzó a balancearse de nuevo de un lado a otro, saliéndose totalmente de la trayectoria. Lo más probable es que los pilotos estuvieran volviendo inconscientemente a los movimientos normales del avión durante la aproximación de alto estrés. Cuando el avión se aproximaba al umbral, el capitán Auchef pidió una maniobra de aproximación frustrada y el vuelo 1388 se alejó para un segundo intento. Este resultó ser el final del camino para el primer oficial Karas Holakov. El miembro más joven de la tripulación estaba severamente traumatizado y psicológicamente agotado por los acontecimientos del vuelo y se sentía tan mal que no podía seguir desempeñando sus funciones como copiloto. El capitán Auchef ordenó un cambio de copiloto y el piloto de seguridad Sokolov fue quien ocupó el asiento derecho para la segunda aproximación. Sin embargo, la segunda aproximación fracasó por la misma razón que la primera. No fueron capaces de realizar una aproximación lo suficientemente estable como para aterrizar de manera segura. Mientras ascendían una vez más, el capitán Auchef decidió que esta vez nadie tocaría los alerones en absoluto, y se dirigirían utilizando únicamente el timón. Al principio, esta técnica parecía estar funcionando, y la tercera aproximación parecía estar en camino de tener éxito. Pero en el último momento, el avión comenzó a inclinarse hacia la izquierda, alejándose de la pista a la que se dirigía a menos de un minuto del aterrizaje. Pensando rápidamente, el capitán anunció un cambio de planes. Aterrizarían en la pista 19 izquierda en lugar de la pista 19 derecha. A las 15:27 por fin, el vuelo 1388 se posó sobre la pista, y aunque el avión casi se sale por el lado izquierdo, aplastando varias luces en el proceso, los pilotos lograron mantenerlo bajo control. Finalmente, después de casi 2 horas en el aire, el Embraer de Air Astana se detuvo de una sola pieza pese a las grandes adversidades. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es posible que los técnicos instalaran del revés los alerones y nadie se diese cuenta?
Cuando el vuelo 1388 aterrizó, los investigadores de la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes en la Aviación Civil y Ferroviaria de Portugal ya estaban de camino a Beja. La agencia había sido notificada mientras el avión todavía estaba en el aire, durante el periodo en el que estaba claramente fuera de control y parecía seguro que se estrellaría. Aunque se llevaron una grata sorpresa al ver que el avión había aterrizado intacto, los investigadores sabían que el vuelo 1388 podría haber acabado fácilmente en desastre y que sería necesaria una investigación exhaustiva. De hecho, una inspección del avión mostró lo cerca que estuvieron de la catástrofe. Después de superar repetidamente la carga límite de diseño, las alas, los paneles de revestimiento y la estructura del fuselaje se habían deformado irreversiblemente y se encontró que numerosas mediciones estaban fuera de tolerancia. En cuanto a la tripulación, también sufrieron daños a su manera. Varios ocupantes tuvieron que ser tratados por náuseas agudas provocadas por las maniobras salvajes del avión, incluido el primer oficial Karol Holakov, que fue el más afectado. Además, los 3 pilotos se vieron afectados psicológicamente por el periodo de estrés prolongado ante una muerte casi segura, y a todos se les concedió una baja indefinida hasta que se sintieran cómodos para volver a la cabina, lo que finalmente hicieron los 3 poco tiempo después. Mientras tanto, en Beja, una de las primeras cosas que examinaron los investigadores fueron los cables de control de los alerones. Los alerones del E190, que controlan el balanceo, se accionan mediante un sistema tradicional de cables y poleas que transmiten las señales del piloto directamente a los actuadores hidráulicos. El primero de los 2 boletines de servicio abordó los informes sobre una fricción excesiva de los cables alrededor de una polea de soporte, ordenando que la polea se sustituyera por un soporte sin contacto. El segundo boletín ordenó que los cables de acero inoxidable de los alerones se sustituyeran por cables de acero de carbono, que son más resistentes al desgaste. El 17 de octubre, los técnicos completaron el reemplazo de los cables por versiones de acero de carbono. Siguiendo el procedimiento adecuado, reemplazaron cada cable, asegurándose de que se mantuviera la configuración existente. Solo que esa configuración era incorrecta y nadie se dio cuenta. Finalmente, la investigación culpó al fabricante del avión por instrucciones de mantenimiento insatisfactorias, a las autoridades supervisoras por la falta de supervisión de la tripulación de mantenimiento, que carecía de habilidad para realizar el mantenimiento pesado, y a la tripulación de vuelo por no darse cuenta de la condición durante el control previo al vuelo.